Continuamos con esta segunda sesión de las jornadas Desafíos actuales del sistema político español, y es para nosotros un altísimo honor, y más sabiendo la apretadísima agenda que tiene don Benigno Pendas García, que me comenta que ayer estuvo en Barcelona, llegó de madrugada a Madrid, hoy está con nosotros, esta tarde en Oviedo, o sea que le agradecemos muchísimo el esfuerzo que ha realizado para poder estar con nosotros y que los alumnos puedan conocer sus sabias palabras. Si tuviera que decir todo su amplio currículum, pues probablemente le quitaría demasiado tiempo para su conferencia. Simplemente decir que actualmente ocupa el puesto de director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, es consejero nato del Consejo de Estado, académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, doctor en Ciencias Políticas, letrado de las Cortes Generales, donde fue asesor jurídico del Senado y letrado de la Comisión de Defensa, exdirector general de Bellas Artes, conferenciante, numerosísimas obras, artículos, colaborador habitual en los medios de comunicación, múltiples premios. Entonces, simplemente sus palabras serán las que nos acrediten que este amplio currículum, desde luego, no se debe ni mucho menos a la casualidad, sino a su docta sabiduría. Muy bien, pues muchas gracias. Buenos días a todos. Encantado de estar en Extremadura siempre, en Cáceres en este caso concreto, en esta facultad, y por tanto pues agradecer a la Asamblea de Extremadura, agradecer a los organizadores la invitación. La extensión del currículum me temo que se debe más a la edad que a mis méritos, lo cual no sé si resulta más bien preocupante, pero en todo caso agradezco mucho esas palabras tan amables. Si les cuento una pequeña experiencia personal que cuento mucho. Algunos, por edad, por generación, hemos dedicado lo mejor de nuestra vida profesional y lo seguimos dedicando al servicio de la España constitucional. Bueno, pues uno de mis primeros servicios a la España constitucional, modesto sin duda, yo ingresé como letrado de las Cortes Generales en el año 81, lo mismo que la profesora García Escudero, a la que escucharon ustedes esta mañana. Uno de mis primeros encargos fue, como letrado destinado en el Senado, asistir a los orígenes de la Asamblea de Extremadura en Mérida y echar una mano, ayudar en lo posible a la puesta en funcionamiento de aquella institución autonómica. Recuerdo muy bien al presidente, Antonio Vázquez, si no recuerdo mal, ¿no?, que fue el primer presidente, al primer letrado mayor, también Antonio, los Antonios, los llamábamos desde el punto de vista coloquial. Y recuerdo unos días estupendos en Mérida, y días de ilusión, días de entusiasmo, días de deseo de hacer bien las cosas por parte de todos, que me sirven un poco de punto de partida psicológico para abordar esta intervención sobre los desafíos actuales de la democracia representativa. En tiempos de desafección, en tiempos en que los mensajes públicos tienden a ser críticos hacia la democracia, en tiempos en que a ustedes, los estudiantes de Derecho, de Ciencias Políticas, de Sociología, a los ciudadanos en general, pues se les transmiten críticas a la democracia, también hay que recordar las muchas cosas buenas que tiene la democracia constitucional, la democracia representativa, y cómo para los españoles de entonces era una enorme ilusión ayudar a poner en marcha ese sistema. Siempre que vengo por Extremadura o siempre que intervengo públicamente en esta estupenda y maravillosa región, pues tengo un recuerdo para aquellos días ilusionantes en los orígenes de la Asamblea que representa a los ciudadanos de Extremadura. Bueno, se me encarga que hable de los desafíos actuales de la democracia representativa. Yo quiero hacerlo a partir de dos fundamentos básicos. Primero, la idea de que la España constitucional ha sido, es, y entre todos vamos a conseguir que siga siendo un éxito. Me niego a suscribir ese pesimismo estéril que a veces nos invade a los españoles, que tenemos bastantes virtudes, bastantes más de los que creemos, pero también tenemos algún defecto o algunos defectos. Uno de ellos es creer que todo lo malo nos pasa a nosotros. No es verdad, en absoluto. Si ustedes analizan, y a través de
de la red es fácilmente accesible. Las encuestas que existen en múltiples países europeos, el equivalente al CIS en Francia, en Inglaterra, en Alemania, ni qué decir tiene que en Italia, la opinión de los ciudadanos sobre sus políticos es demoledora, muy parecida a la que se puede encontrar en el caso español. Fíjense que hablamos de países de alto nivel, de democracias ejemplares como la británica, de probablemente el país europeo al que mejor le va, que es Alemania. Bueno, pues la opinión de los ciudadanos reflejada en las encuestas sobre sus políticos, yo casi siempre me niego a utilizar el término clase política. En política los términos nunca son inocuos. Clase política es un concepto que surge en la Italia de los años 20 del siglo pasado en el contexto del fascismo ascendente contra la democracia parlamentaria. No es un término neutro. Por tanto, vamos a hablar de los políticos con carácter general. Bueno, pues efectivamente en todas partes se constata ese fenómeno de la desafección. Pero, vuelvo a insistir, contemplado con la perspectiva de 30 y muchos, ya pronto 40 años de Constitución, yo creo que podemos objetivamente decir que la España constitucional ha sido un éxito. Mi generación, la generación inmediatamente anterior, que fueron los protagonistas de la transición, los que hemos trabajado en los ámbitos académico, parlamentario, profesional, al servicio de la Constitución, teníamos un objetivo, que España tuviera un sistema democrático a la altura de los países europeos, en el lugar que nos corresponde en Europa y en el mundo, que dejáramos de ser una extraña excepción en el sur de Europa. Bueno, pues lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido y, si me permiten la expresión, tenemos una democracia igual de buena e igual de mala que el resto de nuestros socios europeos. Quizá algo peor que las anglosajonas, quizá algo peor que la norteamericana, que tienen otros fundamentos ideológicos y morales que les permiten a lo mejor una mayor potencia en cuanto a su estilo de democracia, pero en todo caso, ya digo, perfectamente equiparable a la de nuestros socios y vecinos. Y el segundo fundamento de mi intervención se refiere a una profesión de fe en la democracia representativa. La representación política es un fenómeno complejo, es un fenómeno sutil, es un fenómeno que requiere un análisis inteligente y que Giovanni Sartori, un gran politólogo italiano, dice siempre que la democracia es la forma de gobierno que más depende de la inteligencia de los ciudadanos. Efectivamente, el mando y obediencia, la dictadura se entiende muy fácil. Uno manda y los demás obedecen. La democracia, y mucho más la democracia representativa, la democracia tipo Westminster, ¿no?, que es la que tenemos en los sistemas parlamentarios, pues requiere unos mecanismos sutiles y complejos que probablemente necesitan una segunda reflexión más allá de las primeras impresiones emotivas. Bueno, la democracia representativa significa que los ciudadanos participan, que los ciudadanos votamos, decidimos quién tiene que ejercer el poder y uno puede pensar, ante la propaganda que se nos viene encima en contra, pues que eso no es así. Luego, por supuesto, diré mi opinión sobre las deficiencias del sistema y sobre las necesidades de mejora. Pero piensen ustedes en un solo detalle. En las últimas elecciones generales, 20 de noviembre de 2011, 24.100.000 y pico ciudadanos ejercimos libremente, subrayo libremente, nuestro derecho al voto. 24.100.000 y pico personas. El 71,algo% del censo electoral. Quiere decir que de cada 10 personas que ustedes encuentran en la calle, 7 fueron a votar en las elecciones generales. En unas elecciones autonómicas, locales, bueno, con matices, un poco arriba, un poco abajo, pero aproximadamente el porcentaje es similar. Bueno, vamos a buscar un punto de ejemplo. Acabo de leer en el periódico que el partido de la Champions del Madrid, el Atlético, lo vieron el otro día 8 millones y pico de personas. Grandes titulares. 8 millones y pico de personas. A lo mejor un Madrid-Barça final de la Champions lo podríamos ver 12 millones de personas. Una barbaridad. Cierto, la mitad.
la mitad de los que vamos a votar en unas elecciones generales. Quiere decir, por tanto, que los ciudadanos no estamos tan desinteresados por la política como a veces puede parecer. Quiere decir que a los ciudadanos nos preocupan los asuntos públicos, que votamos libremente por nuestros representantes, y se lo digo muy especialmente a los más jóvenes. En mi generación, todavía, cuando uno se acerca a un colegio electoral, cuando uno escoge de entre las varias papeletas que hay ahí, la introduce en un sobre, cuando uno se acerca a la urna, sentimos una cierta emoción, porque eso que a ustedes, felizmente, les parece algo natural, no siempre ha sido natural. Y, por tanto, detrás de eso hay mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucha convicción de hacer a España un país que esté situado en el lugar que se merece. Por cierto, estoy en la parte positiva, luego hablaremos de la negativa, pero vuelvo a insistir, a veces los españoles pensamos que lo hacemos todo mal. Bueno, les animo, como jóvenes estudiantes que son, a buscar un país del mundo, uno, en el que el procedimiento electoral permita que a las 8 de la tarde, saben ustedes, se cierran los colegios electorales. A las 10:30, 2 horas y pico después, tenemos unos resultados electorales impecables. Hasta en el último pueblo, de la última mesa electoral, hay unos resultados fiables en un 99,9%, anécdotas al margen. El día 7 de mayo hay elecciones en el Reino Unido. Yo soy un anglófilo impenitente, admiro profundamente el sistema político británico. Comprueben ustedes que al día siguiente por la mañana se dice que parece que el Partido Laborista le saca al Conservador o viceversa, no sé cuánto. Es decir, nuestro procedimiento electoral, la fórmula electoral, que es la fórmula D'Hondt, etcétera, todo eso puede ser discutible, pero nuestro procedimiento electoral funciona impecablemente, y les recuerdo a ustedes otra cosa, es un procedimiento sustancialmente desarrollado por lo que se llama técnicamente una administración honoraria, no profesional, es decir, por ciudadanos a los que nos toca estar en las mesas electorales. No hace falta que les cuente cómo es el recuento de votos en el admirable sistema político norteamericano. Verdaderamente ha producido incluso en alguna ocasión, en el más alto nivel, para escoger al más poderoso gobernante del mundo, en el caso Bush versus Gore, un verdadero problema constitucional. Bien, todo eso es cierto, pero también es cierto lo que voy a decir a continuación. Sería engañarse, sería cerrar los ojos a la realidad, pensar que todo va bien y que no tenemos ningún tipo de problema. Tenemos una situación en la cual se constata la desafección, el desencanto de los ciudadanos hacia el sistema democrático y muy particularmente, más que hacia el sistema democrático, hacia los partidos y hacia ciertos sectores políticos. La corrupción es un fenómeno terriblemente dañino, la corrupción es el cáncer de la democracia. Contra la corrupción hay que luchar de una forma implacable, hay que cerrar espacios al máximo, porque la gente corriente, como es natural, todos somos gente corriente, nos indignamos ante esa perspectiva de que hay personas que van a la política a lucrarse, a beneficiarse y no a cumplir un deber ciudadano. Indudablemente, la corrupción forma parte también de la naturaleza humana. En política, como en la vida, no hay soluciones mágicas. Si me permiten ustedes que les dé un consejo, me refiero siempre a las que están más allá de la fila 3, 4, 5, que son ilustres profesores, me refiero a los jóvenes que están siguiendo esta intervención. Lo mismo que en la vida cotidiana no hay soluciones mágicas, en la política, que es el espejo de la vida, tampoco hay soluciones de un día para otro. Estamos en un año muy de Don Quijote, saben ustedes que en algún momento en el Quijote aparece el bálsamo de Fierabras, ¿no?, que es una especie de pócima imaginaria que uno se la compra, se la toma y se le pasan todos los males. Eso no existe, existe en la literatura. Existe en la literatura, no existe en la vida y, por tanto, no existe en la política. No vamos a encontrar una solución automática e inmediata para todos los males. Pero sí hay que constatar ese fenómeno, hay que luchar contra él, hay que buscar soluciones que pasan por dar pasos
en la buena dirección, y en este contexto hay que aceptar que nuestro sistema constitucional padece lo que, dicho con un término muy del agrado de los arquitectos, padece una fatiga de materiales. Nuestro modelo probablemente ha quedado algo anquilosado, o la ciudadanía lo percibe como tal, y por tanto hay que dar respuestas. Hay que dar respuestas que en muy buena medida podrían englobarse bajo el concepto regeneración democrática y que son respuestas a las legítimas inquietudes de los ciudadanos. ¿Por qué se inquietan los ciudadanos? Felizmente porque quieren una democracia mejor, porque quieren un sistema político que funcione bien, porque quieren representantes que cumplan su función y que no busquen su interés particular. Si no damos una respuesta adecuada desde la democracia representativa, estaremos alimentando un fenómeno que se llama populismo, que en la historia de las ideas políticas se puede llamar en sentido amplio demagogia, y que es demoledor para los sistemas políticos, porque ofrece algo que no puede cumplir, parte de una gran falsedad, que es ofrecer soluciones simples para problemas complejos. Yo les invito, una vez más, insisto, a los jóvenes a que reflexionen sobre su propia vida personal. Claro que hay problemas, claro que hay dificultades, claro que no todas las cosas nos salen bien a la primera, claro que a veces caemos en el desaliento. Todos sabemos que no hay una solución inmediata, pero también todos sabemos que esa vida merece la pena ser vivida, merece la pena esforzarse, merece la pena luchar, trabajar, tener amigos, tener personas con las que uno comparte ilusiones y expectativas y proyectos, y por consiguiente todo eso es lo que tenemos que trasladar a la política. Hay que buscar fórmulas para detectar los problemas y dar pasos en la buena dirección. Se han dado, yo diría que se están intentando dar, pero también debo decir inmediatamente que son insuficientes y que son excesivamente lentos. En esta misma legislatura se ha acceso a la información y buen gobierno, tanto la estatal como las que existen ya en varias comunidades autónomas, es un paso en la buena dirección. Pone a disposición de los ciudadanos mucha información. Los poderes públicos deben ser conscientes de que en democracia el propietario del poder, en el sentido casi técnico de la palabra, son los ciudadanos. Por tanto, aunque es verdad que hay determinadas materias que requieren reserva, que requieren discreción, que pueden requerir incluso secreto, pero la inmensa mayoría de la información pública tiene que estar a disposición de los ciudadanos, y ese es un elemento fundamental para la lucha contra la corrupción. Hay una célebre expresión de un famoso juez del Tribunal Supremo norteamericano, Louis Brandeis, que dice que la luz del sol es el mejor desinfectante. Efectivamente, lo que hay que hacer con publicidad, pues es mucho más difícil de manipular, es mucho más difícil de hacer maniobras turbias que cuando nos obligamos a dar razones de nuestro comportamiento. ¿Quién se presenta a un contrato público? ¿Qué ofrece? ¿A quién se le adjudica? ¿Por qué se le adjudica? ¿Por qué es mejor dárselo a la empresa A y no a la empresa B? Etcétera, etcétera. Bueno, pues desde esta perspectiva, insisto, y siendo conscientes de ese fenómeno de desafección y de la necesidad de darle respuesta, voy a mencionar muy brevemente 4 ámbitos de la vida propia de nuestro sistema constitucional en los cuales nos encontramos con novedades importantes que hay que afrontar. Bueno, un Estado constitucional tiene 4 rasgos distintivos, tiene 4 señas de identidad respecto de cualquier otro sistema, que son la soberanía nacional, las instituciones representativas, la división de poderes y el reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales. Vamos a hablar brevemente de cada uno. Soberanía nacional. Soberanía nacional en un doble aspecto. Soberanía nacional en el sentido de que el único propietario del poder son propiamente los ciudadanos, por tanto, bueno, nos guste más o menos el concepto partitocracia o estado de partidos, que yo puedo compartir algunas de las reflexiones del ponente anterior al respecto,
Pero, en todo caso, los ciudadanos no queremos que los partidos secuestren el sistema. Fenómeno, por otra parte, universalizado, una vez más. Ese mismo tipo de críticas que se oyen en España, se oyen en todas partes, en algún caso, como es, por ejemplo, Italia, multiplicadas por 3 o por 4. La política tiene ya un ámbito muy importante, pero hay territorios en los que no debe entrar. Por ejemplo, para quienes creemos infatigablemente en el Estado de Derecho, la idea de que haya cuotas en los órganos jurisdiccionales y que se pueda hablar con toda naturalidad en los medios de jueces conservadores y progresistas, pues a uno le produce verdadera irritación. El juez es juez. El juez determina hechos y aplica el derecho, no es la proyección de la política en un órgano jurisdiccional. Las administraciones llamadas independientes, el Estado imparcial, en fin, los organismos reguladores en el sentido amplio del término, operan con criterios de carácter técnico, no pueden ser una proyección de las cámaras políticas. Ahí, en buena medida, tenemos una asignatura pendiente. Pero aparte de esa idea de la soberanía en el sentido de quién es el titular del poder, nos encontramos en el caso español pues con una cuestión que obviamente se lleva, me temo que la mayoría de nuestro esfuerzo, que es la cuestión territorial. Dicho muy simplemente, si quieren luego ampliamos en el coloquio mi reflexión, yo creo que la Constitución del 78 aborda de una manera muy sensata, muy razonable, lo que es una realidad histórica, que es que España es una realidad plural, es una realidad en la cual pues, hay una riqueza que proviene precisamente de la diversidad. Dicho lo cual, es obvio que España es una de las primeras, la primera, la segunda, la tercera, esto no es una carrera ni un campeonato, de las naciones europeas que se constituyen en Estado pues, a finales de la Edad Media, a principios del Renacimiento, y que España es vista desde la Baja Edad Media y desde luego manifiestamente en el siglo XVI por los grandes pensadores políticos, por Maquiavelo, por Guicciardini, por Bodino, como una unidad, como una entidad única desde el punto de vista político y desde el punto de vista nacional. Todo eso se traduce en una historia común, todo eso se traduce en un poder constituyente único, todo eso se traduce en la Constitución, como saben ustedes, en la idea de que la soberanía nacional pertenece al pueblo español del que emanan los poderes del Estado. En España solo hay un poder constituyente, que es el pueblo español. No es la yuxtaposición de 1, de 2, de 3, de 17 o de 85.000 poderes originarios que, como consecuencia de ello, producen una entidad supuestamente artificial. No hay tal cosa. Y la Constitución lo recoge así. Quien quiera reformar la Constitución tiene a su disposición los instrumentos de reforma del título 10, pero hay que respetar las reglas del juego. Toda sociedad civilizada parte de la base del respeto a la ley, y el que no respeta la ley se está situando fuera del juego de las personas civilizadas. Yo creo que es fácil constatar que, a pesar del enorme esfuerzo que se ha hecho en la Constitución del 78 y su desarrollo para dar respuesta adecuada a esta diversidad de la nación española, hay quienes actúan con deslealtad a ese principio común y, por tanto, plantean soluciones que son jurídicamente inexistentes, políticamente imposibles y, añadiré todavía, desde el punto de vista histórico, cultural y afectivo, son una auténtica falsedad. Obviamente, ese es el problema principal con el que nos encontramos los españoles en estas alturas del siglo XXI y en muy buena medida, eso es lo que quizá produce una sensación de que la Constitución no ha sido un éxito. Bueno, pues la Constitución ha sido un éxito y el Estado autonómico ha sido un éxito. Ustedes, felizmente, insisto, han nacido en una época en la cual las libertades públicas existen con facilidad y en que ven ustedes, pues, pongo un ejemplo obvio, ¿no? Unas infraestructuras de primera calidad europea y universal. Bueno, los que tenemos más años hemos visto otra España muy distinta. Hemos visto otra España muy diferente desde el punto de vista social, económico y cultural y sabemos lo mucho bueno
que se ha hecho en estos años. Que ha sido imperfecto, que se han colado mucha mercancía averiada junto con los éxitos, sin lugar a dudas. Pero, vuelvo a repetir, me niego a aceptar la idea de que el Estado autonómico haya sido un fracaso, que no dé respuesta a la pluralidad de España, y me niego sobre todo a admitir que nadie de buena fe pueda sentirse incómodo en nuestro sistema constitucional, que permite perfectamente conjugar todas las identidades. Es decir, se puede ser plenamente de Cáceres y extremeño y español y además europeo y además universal, y lo mismo que pongo ese ejemplo puedo ponerlo respecto de cualquier otra comunidad autónoma. Estamos además integrados, como corresponde, en la Unión Europea, el único lugar en el que podemos estar a estas alturas del siglo XXI. Los estados de tamaño medio o medio pequeño no tienen ningún futuro. Vivimos en un mundo geopolítico espectacularmente nuevo, absolutamente nuevo, donde el eje geopolítico del mundo ha ido cambiando, del Mediterráneo al Atlántico, ahora probablemente está ya en el Pacífico y a lo mejor sigue por el Índico. Hay fenómenos apasionantes que les invito a estudiar como personas jóvenes e inquietas que son, pues el modelo Singapur, pongamos por caso, el futuro de China. Es un mundo apasionante. En ese mundo apasionante, ¿qué hacen algunos encerrados en el localismo? Pensando en términos puramente, como dicen los ingleses, parroquiales, ¿no? Sin salir de su pequeño ámbito. Pero si el mundo está abierto a todo y es apasionante, pero, mucho cuidado, hay que competir y hay que competir duramente y nadie va a dar facilidades. Y si nosotros mismos ponemos piedras en nuestro propio camino, nuestros competidores estarán encantados. Un adversario débil es lo mejor que les puede pasar. Por tanto, la España constitucional tiene que mostrar esa imagen de éxito que ha mostrado al mundo, que lo ha mostrado durante mucho tiempo. Los profesores de Derecho Constitucional y de Ciencia Política sabemos muy bien que la transición democrática española sigue siendo un modelo a estudiar, que se estudia elogiosamente en las grandes universidades del mundo y se considera un enorme éxito. Que seamos nosotros mismos los que denigramos nuestro propio éxito, bueno, es una prueba de que algo falla en nuestra mentalidad colectiva. Soberanía nacional. Pasamos a las instituciones representativas. No diré nada de la regeneración del Parlamento. Seguro que la profesora García Escudero les ha dicho muchas cosas interesantes. El anterior ponente habló también de los partidos. Elecciones. Bueno, nuestras elecciones, ya he dicho antes, tienen una enorme virtud. Son elecciones limpias. Eso les puede parecer una obviedad. Bueno, vamos a ver en cuántos países del mundo se produce realmente un proceso electoral en el cual se compite limpiamente y los ciudadanos decidimos libremente. ¿Hay que cambiar el sistema electoral? Habré respondido a esa pregunta, no sé, 500 veces en los años que llevo la actual legislatura de las Cortes Generales como director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. A mí me gusta el sistema DONT. El sistema DONT es un sistema suficientemente representativo, pero que al mismo tiempo favorece la estabilidad. Los que no tienen estabilidad, véase Italia, la echan mucho de menos. ¿Sería mágico introducir listas abiertas? Tengo muy serias dudas. Un ejemplo obvio, ustedes saben que en el Senado hay listas abiertas, cada uno vota y pone las cruces que le parece conveniente y el resultado es exactamente el mismo que para el Congreso. ¿Tendremos un nuevo modelo de relaciones entre partidos? Es decir, ¿se producirá una explosión del bipartidismo para pasar a un multipartidismo? Bueno, las encuestas parecen anunciarlo. Un matiz, entre las encuestas y las urnas hay un pequeño trecho desde el punto de vista físico, pero un enorme trecho desde el punto de vista psicológico. Hasta ahora, en 2015, solo hemos tenido un modelo electoral, una convocatoria electoral, la de Andalucía, y bueno, el bipartidismo, y sobre todo el partido mayoritario, ha resistido bastante mejor de lo que parecía. Se empieza a apuntar en las últimas encuestas la idea de que la crisis del bipartidismo no va a ser tan grave como parece. También les digo una cosa, no pasa nada, no pasa nada.
es decir, la cultura del pacto, del compromiso entre partidos afines. Los gobiernos de coalición son una circunstancia plenamente normal en democracia. Lo ha sido hasta ahora, lo está siendo en esta comunidad. En fin, el apoyo de grupos a otros grupos es algo normal en democracia, en todas las democracias. Vuelvo al ejemplo británico, es decir, el señor Cameron ha gobernado hasta ahora con el apoyo del Partido Liberal Democrático. Y a lo mejor, a partir del 7 de mayo, vemos al señor Miliband gobernando otra vez con el apoyo del Partido Liberal Democrático. Es algo que empieza a plantearse allí también como una posibilidad seria. No pasa nada. Es decir, la democracia está preparada para dar respuesta a esos pactos. Eso sí, siempre que los actores del sistema jueguen con lealtad al sistema, siempre que no pretendan erigirse en los únicos representantes de una voz imaginaria, de una especie de pueblo al que se le atribuyen teóricamente todas las virtudes y que se contrapone pues, con una clase de malvados que es como si hubieran desembocado directamente desde el planeta Saturno, ¿no? La clase política, expresión que repito no me gusta, es decir, los políticos son una proyección de la sociedad. Tenemos que conseguir que los mejores se dediquen a la política, tenemos que mejorar el sistema de reclutamiento para dar incentivos a los mejores. Pero no nos imaginemos, porque es un falso consuelo, pensar que los políticos son otra cosa y que no tienen nada que ver con la sociedad. Cada sociedad tiene aproximadamente a los políticos que se merece en el sentido más amplio de la palabra. Y si no quiere tener a los que no le gustan, tiene un instrumento infalible, que es el ejercicio del derecho de voto. División de poderes. División de poderes pues también nos lleva a muchos debates interesantes, parlamentarismo, presidencialismo, al papel de los parlamentos, del que ya se ha hablado, al tema judicial. Bueno, habría muchas cosas importantes que decir. También la emergencia de poderes no formalizados y probablemente no formalizables jurídicamente, pero existentes, de los medios de comunicación, se ha dicho siempre que son el cuarto poder. Ahora ya no se sabe cuáles son esos medios de comunicación, es decir, la crisis de la prensa escrita y en menor medida de la radio y de la televisión es muy notable. Los nuevos medios tecnológicos introducen efectivamente un cambio determinante. No todo es bueno, no todo es bueno en los nuevos instrumentos tecnológicos. La posibilidad de manipulación por parte de minorías hábiles e inteligentes es probablemente mayor en ese terreno. Y en todo caso aquí se plantea el gran debate contemporáneo sobre las ideologías participativas. ¿Es suficiente la representación? ¿Basta con votar una vez cada 4 años a nuestros representantes y luego desentenderse? Bueno, no hay nada nuevo bajo el sol. Exactamente en esos mismos términos se pronunciaba Rousseau a finales del siglo XVIII. Por tanto, no nos supongamos que nos hemos inventado un mundo nuevo. Yo soy partidario de completar con elementos participativos la democracia representativa. Sin duda, es decir, me parece interesante abrir cauces a instrumentos de democracia directa, tipo referéndum, tipo iniciativa legislativa popular, con precauciones. En las últimas semanas se ha planteado, quizá lo han visto ustedes en la prensa, en California, donde la democracia directa funciona de una manera espectacular, funciona el recall, ¿no? la revocación de cargos públicos que se llevó por delante hace unos años a un gobernador del estado de California, que es, les recuerdo que California, si fuera un estado independiente, sería algo así como la 7ª economía del mundo. O sea que no estamos hablando de ninguna broma. Bueno, se presentó una iniciativa para que se celebrara un referéndum con la siguiente pregunta. ¿Se aprueba el perseguir a tiros a los homosexuales? Bueno, la democracia directa puede asumir buenas causas o puede ser el lugar donde se digan los disparates y las perversiones y las barbaridades más absolutas. El general del Estado
se ha negado a tramitar ese planteamiento, pero ahí se produce un debate democrático. Oiga, ¿por qué no dejan ustedes debatir esto? Bueno, les vuelvo a insistir. Los instrumentos de democracia directa son susceptibles fácilmente de ser objeto de manipulación. Hay otro caso reciente, interesante, de hace un par de años, ¿no? En los países iberoamericanos, muchas veces por influencia de Estados Unidos, se está extendiendo también la revocación, ¿no? La posibilidad de revocación. La alcaldesa de Lima, Susana Villarán, fue elegida en nombre de un movimiento popular de con gran entusiasmo y en nombre, digamos, de los desfavorecidos, del pueblo más necesitado de apoyos, etc. Bueno, grupos oligárquicos que habían controlado durante decenios la ciudad, organizaron con mucho dinero un referéndum revocatorio en el cual la alcaldesa se liberó por un porcentaje parecido al 51 contra el 49. Por tanto, la democracia directa, lo sabían muy bien los griegos de la época clásica, los griegos del siglo V a.C., no los actuales, la democracia directa es muy susceptible de ser manipulada. Lo que no quiere decir, insisto, que no tengamos que abrir un debate interesante sobre estas cuestiones. Termino con el cuarto elemento, la cuarta seña de identidad del sistema constitucional. Reconocimiento y garantía de los derechos. Bueno, nuestro sistema de libertades públicas en el sentido clásico del término funciona muy razonablemente bien, es decir, hay que ser muy sectario para no admitir que nuestros derechos fundamentales y los mecanismos de garantía, incluido el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, funcionan adecuadamente. Bueno, puede haber polémicas o debates sobre ciertos aspectos concretos, algunos son ciertamente interesantes. A veces nos olvidamos de los grandes debates. Por ejemplo, a mí me parece un debate apasionante la cuestión del derecho al olvido en Internet, ¿no? Es decir, a uno le embargan su cuenta bancaria por un problema con Hacienda hace 15 años y durante el resto de su vida, pues en la red, cuando uno teclea su nombre en Google, pues aparece que ha sido en algún momento pues, objeto de una investigación o que ha sido... Saben ustedes que eso se plantea a propósito de una demanda de un ciudadano español, Mario Costeja, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. A pesar de la postura contraria del abogado general, el tribunal le da medio la razón y se abre un procedimiento para borrar determinada información que no sea de interés público. Ahí nos encontramos con un concepto jurídico indeterminado complicadísimo. Google se defiende bien porque tiene, en fin, mucho dinero y buenos abogados, pero es un asunto interesantísimo, es decir, que afecta al derecho a la privacidad y afecta al derecho a que uno no vea manchada su vida por... Ahí hay otro tema interesantísimo, que es interesantísimo, o sea, me parece desde el punto de vista de los derechos humanos fundamental, lo que hemos convenido en llamar penas de telediario. Es decir, a uno le cita como imputado, palabra que saben que va a desaparecer por investigado, pues un órgano jurisdiccional para que acuda a declarar. Si es un personaje público, se encuentra ahí con un desfile de cámaras y prácticamente se encuentra condenado para siempre por la opinión pública. Pase lo que pase, luego a lo mejor al cabo de pocas semanas se produce el sobreseimiento o al cabo de unos años se produce una sentencia absolutoria, casos hay de ese tipo, pero el daño que se ha causado a la persona es ya irreparable y además se reproduce para siempre a través de Internet. Bueno, son temas, insisto, apasionantes, pero que no dejan de ser objeto de un debate jurídico en el cual hay que afinar los mecanismos técnicos para solucionarlos. No, el otro gran tema, y aquí sí que termino, del estado de los derechos humanos en nuestro tiempo, es el tema del estado de bienestar, ¿no? Es decir, ahora mismo una de las reformas que se proponen de la Constitución es mejorar, para entendernos, subir de nivel determinados derechos, concretamente el derecho a la salud, que está en el nivel tercero, para entendernos, en el de los principios rectores de la política económica y social, pues llevarlo a los derechos de máximo grado de protección. Bueno, todo eso está muy bien, es decir, los documentos jurídicos, las declaraciones internacionales de derechos humanos, las constituciones, los estatutos de autonomía, pueden proclamar derechos. El estado de bienestar es un éxito colectivo, es un éxito colectivo.
sociedad de clases medias que es Europa tiene, y en parte algún otro país americano y mucho menos asiático, y por desgracia no en África, es el producto de esa sociedad del bienestar, del welfare state. Pero el sistema de bienestar es caro, es difícil de sostener en épocas de crisis y, por tanto, tiene que reajustarse, tiene que adaptarse a las posibilidades reales, por la misma razón que la economía familiar se tiene que adaptar a las diversas circunstancias de la vida. Proclamar derechos que luego no se pueden llevar a la práctica lo único que genera es frustración. Desde siempre se ha dicho que en nuestra Constitución, aunque esté en el último nivel de los derechos fundamentales, se afirma un derecho a la vivienda que obviamente los poderes públicos no pueden luego traducir en realidades prácticas y, por tanto, generan desafección. Pero, en fin, el debate estado de bienestar, estado social versus estado liberal, pues es un tema enormemente importante en nuestros días y que requiere ser abordado con rigor, con buen sentido y, sobre todo, con responsabilidad. En fin, hasta aquí mis reflexiones sobre cuestiones que son apasionantes. Supongo que han comprobado ustedes que a mí me gusta reflexionar sobre estas materias y me gustaría, insisto, sobre todo a los jóvenes, transmitirles esa inquietud. La vida social, la vida política, la Constitución, la democracia merecen la pena, pero hay que afrontarlas con ilusión, con optimismo, con responsabilidad y con el deseo de hacer las cosas bien. Muchísimas gracias. ¿Alguna intervención? Sí, muchas gracias por su ponencia. En relación con la primera parte, donde hace mención al problema de la estructura territorial del Estado, que considera un problema muy importante, ¿no será parte del problema la falta de reconocimiento del inicio de España como tal, más bien las Españas que España, en un sistema federal consecuencia de la unión de la corona de Castilla y León con la de Aragón y posteriormente la de Navarra en 1512? Y, digamos, el olvido de esa circunstancia por unas políticas uniformadoras y centralistas que van durante 300 años, desde 1640 hasta 1939. Eso por una parte, el olvido, digamos, de ese hecho, de esa génesis de las Españas o de España, y por otro lado, por la falta de claridad constitucional en cuanto a competencias compartidas, a la aparición de actos complejos, a un sistema no cerrado y a un sistema que permite la deslealtad constitucional. Entiéndame bien la posición federalista. Entiendo que la federación es para unir, no para separar. En cambio, aquí vemos todos los días gente que habla del federalismo con la intención de avanzar más hacia la independencia. En ese sentido, ¿no sería quizás solución el reconocer cómo se forma España para, partiendo de esa base, solucionar el problema y no al revés? Bueno, naturalmente el tema territorial es el que probablemente produce mayor atención por parte de los mejores cabezas españoles desde hace siglos, ¿no? Incluso debo confesar que a mí me llega a producir cierta desazón, ¿no? Es decir, los españoles le damos demasiadas vueltas a este tema. No nos ha ido mal en la historia, pero seguramente si no hubiéramos tenido que dedicar tanto esfuerzo a la vertebración territorial, es probable que hubiéramos gastado esas energías en otros temas. Bueno, obviamente España nace efectivamente como una suma de otras unidades, como todos los demás, es decir, los estados nacionales nunca son homogéneos, mucho menos en las sociedades actuales, que son dinámicas, que son complejas, etcétera. Y, hombre, hay una buena tradición, efectivamente, que podríamos llamar federal o confederal en el sentido clásico, que tal vez se podría recuperar, pero que yo diría que en muy buena medida la recupera la Constitución. Es decir, es verdad que en la historia de España ha habido periodos, el régimen anterior es una obviedad, de un centralismo estrechísimo de miras, ¿no? Y desconocedor de una realidad obvia, que es la pluralidad en muchos terrenos, lingüístico, cultural, social, etcétera.
volvamos un poco a la percepción sociológica, no mayor que la que se produce en otras grandes naciones europeas. Es decir, si pensamos en términos puramente de percepción social, la diferencia entre un francés de Bretaña y uno de Marsella es muy notable. Entre un alemán del norte y uno de Baviera, pues también es muy notable. Es decir, ni que decir tiene el caso del Reino Unido, ¿no? donde Inglaterra y Escocia, en fin, tienen efectivamente hasta ese punto histórico en el cual se produce un auténtico pacto entre dos naciones distintas. Eso no ha pasado tanto en la historia de España. ¿Qué hace la Constitución? Pues yo creo que la Constitución trata de dar una solución, un arreglo, un compromiso generoso y abierto: unidad, autonomía, solidaridad. Evidentemente, el sistema autonómico ha producido un grado de descentralización competencial, financiera, enorme. Es casi una obviedad decir que nuestras comunidades autónomas tienen tantas y a veces más competencias que los Estados miembros de una federación. No tiene efectivamente ese reconocimiento de un poder originario que se yuxtapone a otros y que se articula en una entidad superior, y eso es seguramente lo único que podría aportar el federalismo, porque federalismo en el sentido material yo diría que ya lo tenemos. La Constitución, insisto, aborda bien el problema, o lo aborda en sus grandes líneas como se puede abordar en ese momento. Ahora está muy de moda decir, si nos hubiéramos quedado con 2 o 3 autonomías, hubiera sido un gran error. Pienso en esta tierra y pienso en otras muchas. Es decir, creo que la comunidad autónoma, el modelo autonómico ha sido un gran éxito, sobre todo para España profunda, para lo que Ortega llamaba la redención de las provincias. Creo que ha sido un enorme éxito, y basta ver, incluso desde el punto de vista material, cómo han mejorado muchas cosas. La Constitución no admite la deslealtad. Algunos son desleales porque quieren serlo, pero no lo admite. Yo creo que con cierta perplejidad hemos contemplado todos que después del enorme esfuerzo que hemos hecho, pues hay quienes van un paso más allá, que se sitúa fuera de la Constitución. Entonces, ¿cuál sería mi punto de vista? Pues mira, yo creo que hay un principio intangible, que es el respeto a las reglas del juego. Las reglas del juego son las que son, y desde luego uno no puede convocar un referéndum, algo parecido a un referéndum materialmente hablando, no jurídicamente, que está fuera de la ley. No puede convocar unas elecciones llamadas plebiscitarias, que no existen como tales, pues son unas elecciones autonómicas, lo mismo que las que habrá aquí dentro de algún tiempo, y cuyos resultados pues serán los que sean, pero cuya eficacia jurídica es la que es. Y no puede, digamos, permanentemente estar dando pasos más allá de las reglas del juego. Dentro de las reglas del juego se puede y se debe hablar de muchas cosas, efectivamente, del tema competencial, del tema financiación. La Constitución no es clara. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha hecho lo que ha podido, pero más bien ha contribuido a embarullar las cosas. O sea, lo que parecían competencias exclusivas, pues resulta que son concurrentes, y las concurrentes pues ya no se sabe ni qué son, y en fin, es de un casuismo a veces verdaderamente demoledor. Pero el problema no es ese. Es decir, yo creo que dentro de los principios de la Constitución se puede hablar de cualquier cosa, incluida la financiación, en la que todo el mundo estaría de acuerdo seguramente en que hay que mejorar los mecanismos, pero dentro de las reglas del juego. Esos son otro tipo de problemas. Cuando uno dice, no, es que no acepto las bases esenciales, que es la soberanía nacional, que pertenece al pueblo español, se está situando fuera del marco constitucional. Y, por tanto, para hacer las cosas dentro de la legalidad, habría que reformarlo. Por tanto, son cuestiones de índole distinta. Una cosa es cuestionar la existencia histórica de España como Estado y como nación, y otra cosa es decir, dentro de la Constitución vamos a hablar de clarificar competencias, vamos a hablar de financiación, cosa a la cual yo creo que hay que estar permanentemente abiertos, y me atrevería a decir que si el contexto político lo facilita, la próxima legislatura podrían pasar cosas en ese terreno. Pero insisto, en ese terreno, en el cual seguro que podemos mejorar el funcionamiento del Estado autonómico, seguro. Sí, don Benigno, ya aprovechando que es la última ponencia de todas las jornadas,
es evidente que se ha comentado muchísimo y, bueno, alguien ha hablado unos más explícitamente que otros. Pero se hablaba sin duda de que en un futuro el arco parlamentario deje de tener la representación que viene teniendo en los últimos años. Es evidente que había dos grandes bloques que tenían la mayor parte de la representación. Le iba a leer un titular, no es de España, es de un país de la Unión Europea, un país de la Unión Europea del primer mundo, que viene a decir 500 días sin gobierno y mejora el paro, el PIB y la inflación. Ese país es Bélgica, como usted sabe. Con lo cual, el planteamiento es el siguiente. ¿Hay una ecuación exacta que venga a decir que mayor estabilidad parlamentaria mejora de la sociedad o que esa ruptura del arco parlamentario pueda significar un empeoramiento de la sociedad? Gracias. Bueno, la pregunta es endiablada, ¿no? Es decir, yo creo que efectivamente desde el punto de vista de la ironía, del sentimiento, pues de esa cosa en la vida que a veces es tan necesaria, que es poner distancia con los problemas, pues uno puede decir, qué bien estaríamos sin gobierno. Pues a lo mejor, si nos movemos en el plano teórico, ¿no? Y en el plano de, bueno, pues efectivamente, a lo mejor el gobierno, en el sentido amplio del término, nos crea más problemas de los que nos resuelve, ¿no? En eso, curiosamente, estarían de acuerdo tanto los anarquistas en una banda extrema de las ideologías políticas como lo que en Estados Unidos se llaman libertarians, ¿no? Que son, en fin, ultraliberales de extrema derecha, que es que no están dispuestos a pagar un impuesto a nadie, y, en fin, que proclaman el Estado mínimo, pero bajo parámetros verdaderamente a veces llamativos, ¿no? Hay el autor más importante en ese terreno del pensamiento libertario, que se llama Robert Nozick, de tanta calidad intelectual, que fue un brillante rival de John Rawls, que no era fácil, ¿no? Empieza su libro famoso que se llama Utopía, Estado y Anarquía, con una pregunta que me parece fantástica, ¿no? Me parece fantástica, que es la siguiente. Si el Estado no existiera, ¿sería necesario inventar uno? Bueno, pues yo creo que esa pregunta es el verdadero origen, ¿no?, de todo pensamiento político serio. Punto y aparte. Situémonos en la vida real y sepamos que probablemente, a lo mejor, las universidades estarían mejor sin rector, las facultades sin decano, o los centros de estudios políticos y constitucionales sin director, y las cámaras parlamentarias sin mesa, pero vamos a ser prácticos en la vida diaria, o sin letrado mayor, la administración parlamentaria, vamos a ser prácticos y suponer que tenemos que organizar razonablemente nuestra convivencia. Primero, tendrá que confirmarse en las urnas lo que apuntan las encuestas. Tendrá que confirmarse. Las últimas intuiciones de gente que lleva muchos años trabajando en temas de sociología de la opinión pública dicen que cuidado, que a lo mejor la salud del bicameralismo es mayor de lo que parece y que el votante español es conservador no en el sentido ideológico, sino en el sentido de, bueno, vamos a dejar que las cosas las gestione gente que tiene una cierta experiencia en la materia, ¿no? Fíjense que es muy curioso y muy positivo desde mi punto de vista. En España, en el ámbito cuando menos estatal, desde luego, y raramente en el autonómico, no han prosperado ocurrencias o soluciones tipo Beppe Grillo y todo esto que a mí confieso que me encrespan, o sea, me ponen enfermo, porque es decir tonterías para una cosa que yo me tomo muy en serio, ¿no?, que es la política y la Constitución. Bueno, el elector español nunca ha tenido tentaciones populistas en ese terreno. Felizmente de extrema derecha. Aquí no hay partidos anti-inmigración, aquí no hay partidos anti-europeos. Nuestros muy ilustres vecinos franceses tienen un partido de extrema derecha a punto de ser el mayoritario. Mis admiradísimos británicos tienen un partido que dice unas sandeces verdaderamente insoportables y que anda ya por el 10, 12, 15%, ¿no?, de expectativas electorales. Si se confirma
la ruptura del bipartidismo, pues entraremos en una situación que es frecuente en otras muchas democracias y que requerirá pactos y acuerdos. Y a mí eso me parece lo más normal del mundo. Es decir, que el PP y el PSOE tengan que pactar entre sí o con otros afines y cercanos, con programas claros, con compromisos adecuados, etcétera, no tiene por qué funcionar mal. Obviamente Alemania, la que todos miramos con no sé si admiración o envidia o las dos cosas en cuanto a cómo le va, pues tiene un gobierno de gran coalición. En el Reino Unido pues ha funcionado bastante bien, conservadores más liberaldemócratas. Yo creo que en España podría perfectamente, tanto en el ámbito estatal como autonómico, pues buscarse esa fórmula y no tiene por qué suponer un caos ni una anarquía. El caso italiano siempre ha sido más complejo por otro tipo de razones y, de hecho, curiosamente, pero una de las cuestiones que más trabajan allí es la posibilidad de importar allí el sistema DONT, ¿no? El que nosotros queremos jubilar, ¿no? Por tanto, como creyente en la democracia constitucional no me preocupa nada. Es decir, si eso pasa, la política tiene soluciones y a pactar. Ahora, primero vamos a ver qué decimos los ciudadanos en las muchas elecciones que tenemos este año. ¿Vale?